y es un privilegio poder platicar con Adán Ramírez Serret, que está aquí. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, Jaime, ¿y tú cómo estás? Ya tenía tiempo que no te veía. Sí, nada más te sí, escucho ahí con hacía Denise. un mes más o menos me parece que no venía. Te escucho con Denise y en otras latitudes. Y en otras latitudes. Gracias, Jaime. ¿Cómo vas? Muy bien, fíjate, pues con muchos libros ahorita que recomendar. Ha sido un gran inicio de año para la literatura. Ha habido grandes publicaciones en México. Y bueno, ahorita vengo justamente a presentar un libro. Ya es abril, que es el mes del Día del Niño, ya vienen las vacaciones, y tuve la oportunidad de platicar con una joven escritora. Ella se llama Elizabeth Cruz Madrid y escribió un libro que se llama Dios a los cuentos de hadas en Ediciones El Naranjo, y es un libro muy importante. Fíjate, esta literatura juvenil, en lo personal yo comencé a leer en la adolescencia, fue cuando más me empezó a gustar la literatura, cuando descubres ese otro mundo que puede haber interior, y justamente este libro, Dios a los cuentos de hadas, se trata de eso, de una niña que perdió a su madre cuando era niña y tiene una madre adoptiva con la que no se lleva muy bien, y se la pasa escribiéndole poemas a su madre, que llama Oasis, que ya se murió, y esta niña está en la adolescencia, en ese terrible estado de ánimo, en esas aguas turbulentas que son. ¿Qué es la adolescencia? Ser adolescente, esa constante resaca que puede ser estar en la adolescencia. Entonces le pregunté, tuve la oportunidad de platicar con ella, como te decía, Elizabeth Cruz Madrid, cómo se le ocurrió este libro donde una joven comienza a ya no caberle el traje, las vestiduras de los cuentos de hadas, y vamos a ver qué nos dijo. Sí, bueno, eso fue a partir de una anécdota que escribí, una especie de relato. Es interesante porque mis historias suelen nutrirse como de diferentes elementos, entonces a veces como retomo algo que tenía en otra ocasión de otra historia y voy conformándolas así. En este caso, lo de Oasis surge a partir de que yo tenía a mi primera hija de meses y yo veía como yo para ella, que era una bebé, pues significaba todo, ¿no? Significaba la oportunidad de tener consuelo, de sentirse contenta, y me di cuenta de lo importante que es una madre para un niño. Obviamente que mi madre es importante para mí, pero es diferente una perspectiva cuando tú tienes un hijo y que te das cuenta de lo importante que tú eres. Entonces escribí lo que aparece en el libro como una primera carta de que para mí mi madre es como un oasis del que bebo cuando me siento en el desierto, porque dije, es una metáfora el oasis de lo que puede significar una madre para un niño. Y tenía esa especie de relato pequeño y ahí lo tenía. Después, cuando fui construyendo la novela y que decidí que el personaje hubiera perdido a su madre, también para hacer toda esta representación de lo que la madre significa en la adolescencia y cómo las partes negativas las podemos asociar con una madrastra, en este caso, retomando un poco la tendencia en los cuentos de hadas, que aquí lo retomo pero para darle otro significado. Quería contrastar dos figuras maternas, la figura de la madre, que representa esta versión idílica, porque además como está muerta, pues a ella le pone todas las connotaciones positivas y buenas que ella quiere, y esta madrastra que significa la figura adulta con quien se va a confrontar en la adolescencia por la rebeldía común que se tiene a esa edad. Es una novela muy interesante porque es una novela actual, decía yo, bueno, a partir de esto que nos dice de cómo se le ocurrió este libro, la transformación que hay en el personaje. Yo creo que nunca sufrimos una transformación tan fuerte como de ser niño a adolescente. Quizás entre la adolescencia y la adultez el paso no es tan drástico, hay algunos que nos quedamos en la adolescencia un buen rato. Y uno de los puntos importantes de este libro es que la niña, al sentirse sola, comienza a estar muy vulnerable, a ser muy vulnerable a estas personas que quieren abusar de los niños mediante el Facebook, de internet. Entonces creo que está muy actual en ese sentido la novela, y vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Sí, es que precisamente significa Dios a los cuentos de hadas porque a mi personaje le gustan mucho los cuentos de hadas, pero esa es una asociación que tiene de niña. Es algo que tiene que ver con cómo se siente ella todavía niña, cómo ve las cosas desde una perspectiva de niña. Pero como es una novela en la que el personaje, como tiene que suceder en las novelas, tiene que transformarse, tiene que haber una transformación. La transformación en este caso es desde la biológica, que tiene que ver con la adolescencia, o las hormonas, todo eso,
a también el crecimiento interior o psicológico, en el que se da cuenta de que esa visión que ella tiene de la vida a partir de cuentos de hadas no es tan exacta como ella la piensa, que las cosas tienen otros significados. Entonces, por ejemplo, que no necesita un príncipe azul que llegue y la salve. Quien tiene que salvarse a sí misma en su vida es ella. Y esa salvación no tiene que ver de manera literal con que se vaya a morir o algo así, sino tiene que ver con cómo me defino a mí misma para sentirme yo feliz y empoderada en la vida y hacer lo que yo quiero, y cómo quiero ser yo en la vida frente a los demás, sin esperar tanto la aprobación de los otros. Y pues bueno, finalmente creo que es importante saber por qué hay que decirle adiós a los cuentos de hadas. Quizás una de las formas importantes de entender el mundo, de ser adolescente, de madurar, es no esperar aquellas cosas perfectas, sino admitir la vida de una forma un tanto más natural, o no sé cómo decirlo, más áspera. Y vamos a ver qué nos dijo esta última pregunta, Elizabeth. Sí, bueno, precisamente mi personaje se siente muy solo por muchas razones. Es una chica que perdió a su madre y que desde niña, que siente que el padre es distante, que puede ser eso algo un poco común todavía, algunos padres un poco distantes por la personalidad. Se siente que su mejor amiga ya no se está entendiendo con ella, que es algo que suele pasar cuando se pasa uno a la adolescencia, que de pronto ya no encuentras cosas en común. Y entonces ella se va sintiendo muy sola, porque además es una chica atípica, que le gustan cosas que no le gustan tanto a los demás. ¿Y por qué la elegí tan sola? Y todo se fue como uniendo en esta telaraña que significa escribir una historia, porque precisamente leyendo acerca del tema del acoso, de cómo se enganchan a las chicas tanto por los medios electrónicos, por las redes, tanto en la vida real, ha habido testimonios de los tratantes en los que hablan de que justamente se aprovechan como de la soledad o del sentirse incomprendidas en su familia, de hablarles, de ser para ellas una figura que las va a venir como a salvar, de un acompañamiento. Entonces, cuando yo también leo de que los tratantes de blancas precisamente se utilizan esta figura de salvadores para enganchar a las chicas, me importó mucho hacer en la historia esta mención de que no necesitas un salvador, o sea, un príncipe que venga y te salve, porque esa igual es la ficción, la fantasía, ese es el cuento de hadas, pero la realidad no es esa. Entonces es más importante como que tú, aunque te sientas sola, pues encuentres tú misma las herramientas o las armas para sentirte mejor en la vida y no ser manipulable. Entonces, pues fue lo que retomé, como realmente historias reales, y construí mi personaje con la misma vulnerabilidad con la que pueden tener algunas chicas que son víctimas de los acosadores. Pues bueno, Jaime, yo recomiendo mucho este libro. Es un libro que disfruté mucho leer. Decía al principio de la entrevista que nunca... el momento más importante para comenzar a leer es justo la adolescencia. Si ya después de los 19, 20 años no leíste, o bueno, no sé a qué edad termine la adolescencia, y es muy difícil que después leas, así que para los papás que están viendo esto, para los jóvenes que se les antoje, yo les recomiendo mucho que lo compren, porque esta iniciación en la lectura, este es un libro en muchos sentidos de iniciación por el personaje mismo, por la forma en que está escrito desde una forma muy digerible. Me parece que es un libro generoso con el lector, y pues bueno, es lo que recomiendo este fin de semana. Oye, Adán, y qué bueno que estás aquí también para platicar. Qué interesante todo lo que platicaste con la autora Elizabeth Cruz Madrid, esta escritora, pero murió Sergio González, periodista, escritor. ¿Quién es este personaje? Es un personaje muy... entrañable. Sí, porque vi que le dedicaron mucho. Y también este italiano que falleció, Giovanni Sartori, que también le dedicaron muchos espacios dentro de los medios de comunicación, Giovanni Sartori.
¿Qué nos puedes decir de estos dos personajes? Bueno, dos personajes, quizás para iniciar por Sergio, una muerte sorpresiva, fue un infarto a los 67 años, ¿no? Por la mañana nos enteramos de eso, todo el mundo se quedó petrificado, justamente una persona muy, muy importante, capaz, hubo columnas sobre él, sin duda de Juan Villoro, de Christopher Domínguez Michael, de Diego Osorno, de Guillermo Osorno, en la revista Nexos, en la revista Letras Libres. ¿Por qué? Porque Sergio González Rodríguez fue de alguna forma, apadrinó a una generación, y dentro de su generación como periodista, la generación de Juan Villoro, quizás un tanto más grande Sergio González Rodríguez, contemporáneo también de Rafael Pérez Gay, puso el ojo, Jaime, donde el periodismo antes no lo había puesto. Anunció lo que vendría terrible, Con huesos en el desierto, es un libro sobre las muertes de Juárez. Y hasta el 2002 todavía Carlos Monsiváis, todos los otros periodistas estaban viendo más hacia los mítines, ¿no? Mítines políticos, estaban echando el ojo más hacia la corrupción dentro del PRI, eran otros problemas, y Con huesos en el desierto, Sergio González Rodríguez, a partir de su columna en Reforma, dijo: cuidado, que aquí hay algo muy importante, y ya que no le estamos tomando atención. No le estamos poniendo atención, y para 2009 que escribe El hombre sin cabeza, que es un gran libro. Ese es como el que en las universidades te dice, ¿no? Hay que leer que a muchos también no les gusta tanto, ¿eh? No, porque es un libro durísimo, es un ensayo. Creo que eso reúne muy bien Sergio, y por eso podemos pensar hablar de personas como Juan Villoro, Christopher Domínguez o Guillermo Osorno, porque es un gran periodista, pero es un gran escritor. Es un libro muy duro porque habla de los crímenes que cometen el crimen organizado, los maras y los zetas en Veracruz, y por eso se llama El hombre sin cabeza, sobre esta serie de descabezados que comenzó a haber. Terrible. Es un libro muy duro, ¿no? O sea, si tú dices, lee un gran libro de periodismo y te dan sobre estos... se puso a entrevistar a algunos zetas, Sergio González Rodríguez, incluso Con huesos en el desierto, él sufrió muchísimos acosos, él puso su vida en riesgo, y me gusta pensar lo que dice Christopher Domínguez Michael en su columna, que Sergio González Rodríguez era una persona a la que México le dolía mucho, ¿no? Sobre Ayotzinapa también, ¿verdad? Escribió Los 43 de Ayotzinapa, fue premio Anagrama con Campo de Guerra, un libro donde, fíjate que eso era interesante de Sergio, porque pensaba de repente en la teoría de la conspiración, la leía con mucha seriedad. Entonces es un escritor muy importante. Los 43 de Ayotzinapa, un libro de denuncia en una editorial española, digamos, para sacarlo al mundo, ¿no? Sergio González Rodríguez tenía impacto no solo en México, sino también en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Adán, Giovanni Sartori. Bueno, Giovanni Sartori es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, sin duda. Es una de las Vino varias veces a México, ¿no? Vino muchas veces a México, él sí ya murió de 92 años, y Sartori es de los grandes personas que reflexionan sobre el hombre moderno, ¿no? De alguna forma, como Humberto Eco, sobre la democracia también, pero también sobre la figura del ser humano, de cuál es el impacto que tiene, que eso es muy bueno, ¿no? Pensar, no es una democracia ya de la forma griega que es cara a cara, sino es una democracia que tiene un impacto ya a partir de la imagen. Entonces, dos figuras claves. Sergio muere de una forma repentina, y Sartori, bueno, ya muy grande, ¿no? Sin duda, las dos muertes muy lamentables de dos personajes del 20, yo creo Sartori, y Sergio González Rodríguez ya 20 y 21, sin duda. Oye, Adán, pues qué bueno poder platicar contigo y qué lástima que sea de estas dos tristes noticias, pero que también qué bueno que nos traes a Elizabeth Cruz Madrid, esta escritora, aquí en este espacio informativo. Oye, vienen las vacaciones, ¿unos títulos que nos puedas recomendar? Claro, Jaime, pues bueno, hay muchísimos libros que pensar. Pero ligerones. Tampoco te vayas a la estratosfera, como luego te escucho ahí con Denise Mer, pero unos libros así gigantescos. Sí, creo que, que llevan más libro que ropa para la vacación. Exacto. Mira, vamos con un escritor que me gusta muchísimo, escritor de novelas policíacas, de estas que absolutamente no puedes soltar. Él se llama Pierre Lemaitre, y quizás una novela que se llama Alex, que es sobre una chica que comienza siendo raptada, y en la página 20 y está metida desnuda en una caja con ratas que ahí se la quieren comer. Pero es una novela muy dura. Es una novela increíble para leer en las vacaciones, aunque no lo creas. Bueno, Adán, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Adán Ramírez.